Bienvenidos, hoy vamos a meternos en un tema, bueno, que siempre genera conversación, ¿no? Los milagros. ¿Siguen pasando hoy? Vamos a explorar esto basándonos en un texto, un análisis bastante completo. Sí, un análisis que revisa las escrituras, la historia de la iglesia primitiva, testimonios a lo largo del tiempo, incluso fuera del cristianismo. Interesante. Exacto. La idea es tener una visión más clara de este fenómeno, de los testimonios y, ojo, también de las advertencias que hay. Así que, bueno, empecemos a desglosar esto. Dale. El punto de partida, obvio, me parece, es Jesús. Los evangelios están llenos, ¿no? Se habla de unos 37 milagros registrados, pero seguro hubo más. Muchísimos más, sí. Y sus discípulos directos, siguieron esa línea. Lo vemos claro en Hechos, con Pedro y Juan, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿era cosa solo de los apóstoles originales? Pregunta clave que el análisis toca. Y la respuesta, según Hechos mismo, parece ser que no. ¿Ah, no? No. Fíjate, menciona a figuras como Esteban. En Hechos 6 se dice que hacía grandes prodigios. Y Felipe, el evangelista, en Hechos 8. Cierto, Esteban y Felipe. Exacto. De hecho, de 5 personas que Hechos nombra haciendo milagros, solo 3 eran de los 12 apóstoles. Así que el poder, digamos, se extendió un poco más. ¡Qué interesante! O sea, no era un club exclusivo de los 12. Y si vamos más allá de Hechos, a las cartas, ¿qué encontramos? Pienso ahora en Corintios. Justo. Primera de Corintios 12. Ahí Pablo lista los dones de sanidades y el hacer milagros. Los pone como dones del Espíritu Santo. Ajá. Pero, y aquí viene un pero importante, él mismo aclara que no todos los creyentes tienen esos dones específicos. No es algo generalizado. Entiendo. Y ahí se complica un poco la cosa, decías. Sí, porque a la par que se describen estos dones, el Nuevo Testamento, está lleno de advertencias serias. ¿Advertencias sobre qué exactamente? Sobre engaños. Segunda de Tesalonicenses 2 habla clarito de señales y prodigios mentirosos y los asocia con actividad satánica. Uf, fuerte. Y Apocalipsis 13 describe al falso profeta haciendo grandes señales para engañar a la gente. Entonces, claro, esto te lleva a preguntar, ¿la Biblia dice en algún lado que estos dones iban a terminar? Y según el análisis que estamos viendo, no hay un versículo así tajante que diga «hasta aquí llegaron los milagros». Se debate mucho sobre ese pasaje de 1 Corintios 13. El de cuando venga lo perfecto. Ese mismo. Pero las interpretaciones varían un montón. Lo que sí es llamativo, y el texto lo resalta, es la experiencia del propio Pablo. Exacto. Porque a pesar de ser Pablo, un apóstol con autoridad, pues no siempre sanaba. ¿Cómo así? Bueno, dejó a un tal Trófimo enfermo, lo menciona en 2 Timoteo. A Timoteo le recomendó usar un poco de vino por su estómago, un remedio natural, digamos. Ah, mira. Y él mismo, Pablo, tuvo que lidiar con su famoso aguijón en la carne, ¿no? Pidió que se lo quitaran y la respuesta fue no. Cierto. Entonces, ¿era falta de poder o era voluntad divina que nos sanara siempre? El análisis como que lo deja abierto, ¿verdad? Lo deja abierto, sí. No da una respuesta definitiva. Desafía una visión demasiado simple del asunto. Totalmente. ¿Y Jesús mismo? ¿Qué dijo él sobre todo esto? Bueno, Jesús hizo promesas fuertes. En Juan 14 dijo que los creyentes harían obras mayores que las suyas. Obras mayores, nada menos. Y dio autoridad explícita para sanar, eso está en Mateo 10. También profetizó señales que seguirían a los creyentes en Marcos 16, aunque ahí el texto fuente sí aclara que hay debate sobre si esos versículos finales de Marcos son originales. Ah, ok. Ese detalle es importante. Pero, y esto es crucial, Jesús fue el primero en advertir sobre los milagros falsos. Mateo 7 es clarísimo. Gente que hizo milagros en su nombre, pero él les dirá, nunca os conocí. Durísimo eso. Y Mateo 24, advirtiendo sobre falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales para engañar, si fuera posible, hasta los escogidos. Entonces, es como una tensión constante. Está el poder prometido, pero también la advertencia sobre la falsificación. Siempre hay que discernir. Exactamente. Ese es el punto. Y si miramos la historia,
Después de los apóstoles, ¿qué pasó con esto? Mencionaste antes a los padres de la Iglesia. Sí, los primerutos, como Clemente o Ignacio, allá por el siglo I o II, parece que se enfocaron más en la fe, la resurrección. Pero la siguiente generación, ¿Quiénes serían? Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Orígenes y sobre todo Agustín, ya en el siglo V. Ellos sí hablaron y escribieron sobre exorcismos, sanaciones, incluso resurrecciones que ocurrían en su tiempo. ¿De verdad? ¿Agustín también? Sí, Agustín, en La Ciudad de Dios, recopiló un montón de casos. Los veía como una prueba, digamos, de que la fe cristiana era la verdadera. Vaya. Entonces el rastro no se perdió tan rápido después de los apóstoles. El análisis, de hecho, traza como una línea, ¿no? Desde ellos, pasando por la Edad Media, los reformadores, avivamientos. Exacto. Menciona a Wesley, el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, hasta llegar a fenómenos más recientes como Lourdes, el Padre Pío, y testimonios actuales. Parece que sí hay una continuidad en los relatos. Una persistencia. Sí, una persistencia de testimonios. Y un punto fascinante que el análisis también destaca es que esto de los milagros no es exclusivo del cristianismo. Ah, eso también lo cubre. Sí, brevemente. Menciona que hay relatos parecidos en el judaísmo con rabinos como Joni, el trazador de círculos. En el islam, sobre todo con los santos sufís. ¿En serio? ¿Y en otras religiones? También en el hinduismo, con figuras como Sai Baba, en el budismo, donde se habla de poderes de Buda o de monjes avanzados, en el sijismo, e incluso en tradiciones chamánicas por todo el mundo. Wow. Obviamente la interpretación de qué son y por qué ocurren varía enormemente, pero el fenómeno de reportar sucesos extraordinarios, pues es bastante universal. Eso le añade una capa de complejidad tremenda al asunto. Entonces, con todo este panorama, ¿a qué conclusión llega el análisis? Pues mira, básicamente dice que, viendo la cantidad y la persistencia de testimonios dentro y fuera del cristianismo, es como muy difícil sostener que los milagros simplemente cesaron en algún momento. Tiene sentido. Sin embargo, vuelve con mucha fuerza a las advertencias de Jesús y recalca esto: el simple hecho de hacer un milagro no valida automáticamente la relación de alguien con Dios. Ahí está Mateo 7 otra vez. Nunca os conocí. Exacto. Y la advertencia de Mateo 24 sobre el engaño a través de señales espectaculares. O sea que lo llamativo, lo espectacular, no es la prueba definitiva de nada. Para nada. El criterio fundamental, y aquí recuerda Deuteronomio 13, no es la señal en sí, sino a dónde te lleva esa señal. ¿Te acerca al Dios verdadero revelado en las Escrituras o te desvía? Claro. La dirección es lo importante. Justo, porque se predice que figuras como el anticristo y el falso profeta harán milagros muy convincentes. Eso está en Tesalonicenses y Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la verdadera marca del seguidor de Jesús, según esto? Apocalipsis 12:17 lo define como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No dice necesariamente los que hacen milagros. Entendido. El autor cierra diciendo que aunque quizás hoy sean menos comunes o menos visibles que en tiempos bíblicos, los milagros parecen seguir ocurriendo. Pero Diablo, ¿no? En Mateo 12. Y esa fue la blasfemia contra el Espíritu. Hay que tener cuidado. Así que, resumiendo, el panorama es bastante complejo. Tenemos testimonios que atraviesan la historia y las culturas, hablan de eventos fuera de lo común. Sí. Pero al mismo tiempo, advertencias bíblicas muy claras sobre el engaño y la necesidad absoluta de discernir. No es un tema sencillo. Para nada. Y eso, creo, nos deja con una reflexión importante que surge del material. Si las señales y los prodigios, por más impresionantes que sean, no son la medida final de la verdad divina, entonces, ¿cuál es el criterio fundamental que estas fuentes nos proponen para distinguir lo genuino de lo falso en nuestra propia búsqueda espiritual? Buena pregunta para seguir pensando. Muy buena.